515, numeral, Movistar elige todo. Eso es todo por ahora, Tatiana. Perfecto, gracias, Joel. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes, amigos. Se quedan con Jaime Chincha. Chao, chao. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho, menos a partir de lo que ha pasado toda esta semana en el Congreso, ¿no? Desde lo que pasó en la Comisión de Defensa, lo que aquí calificamos como un maltrato a los agentes de la DIVIAC, la reacción del ministro del Interior, una vez más presenciar esta suerte de enfrentamiento, no ponerse de acuerdo, lanzarse titulares entre Palacio y el Congreso, el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y la interpelación, semanita, ¿no? ¿Quién mejor que el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para hablar, y sobre todo a profundidad, más allá de los titulares, ir al detalle de las cosas? Ministro, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Jaime, buenas noches y muy amable por la atención. Bueno, creo que el tema de la reforma política requiere un desarrollo mucho más profundo y detallado, y su presencia creo que hace imprescindible poder aterrizar algunas cosas. Yendo desde lo general, hay un enfrentamiento, o por lo menos eso es lo que se ha visto, entre el gobierno, el señor del Solar ha dicho que Fuerza Popular no quiere la reforma, que postergarla y tratarla como se le está tratando es en buena cuenta enterrarla. La señora Rosa Bartra en sus 13 diciendo que esto a ella nadie la apura, que ella va a revisar no solamente los proyectos que ha presentado el Ejecutivo, sino también los proyectos que los congresistas han presentado, con lo cual en la práctica se dilata lo que se necesita más bien con una cierta premura. ¿Cuál es su visión respecto a lo que va a pasar con la reforma? Si va a llegar toda la reforma, parte de la reforma o nada de la reforma. Y empiezo con esta expresión, visión. Y la pregunta sería, ¿qué visión de país, qué tipo de país queremos de aquí al Bicentenario? Instituciones fuertes, sólidas, con credibilidad, con confianza ciudadana. ¿Cómo estamos? ¿Llegamos? Es más, toda la clase política está objetada por la ciudadanía. Y las instituciones están que sobrellevan la tormenta. Esta semana, es cierto, el Poder Ejecutivo ha salido a defender y a impulsar proyectos que son de su autoría, como corresponde. Cuando fue convocada la comisión de Fernando Tuesta, esta presentó su producto materializada en 8 iniciativas de carácter legal y 4 de forma constitucional, lo puntualizó de una manera perfecta para la gobernabilidad de cara al Bicentenario. Lo dijo la propia comisión. Y justamente creo que este es el mensaje en el cual todos debemos sentirnos comprometidos. Aquí pareciera ser que la lectura es cómo generar mayor contraste. Quién tiene el protagonismo, quién toma decisiones, quién pone la agenda.
y estamos pasando por alto lo que reclama el país y lo que reclama la ciudadanía. Si no ir más lejos, esta última semana, en una encuesta que se hizo, el 70% de la ciudadanía, ¿qué es lo que manifiesta? Estamos oyendo, estamos compartiendo el sentir ciudadano. Bueno, me van a decir, oiga, ustedes se orientan por las encuestas. No, creo que también hay que leer de manera objetiva. El mensaje país es que se requiere cambios. Y estos son cambios sustantivos, cambios estructurales, que van a desentar la política, pero fundamentalmente nos va a permitir fortalecer instituciones. Pero quien tiene el manejo en el Congreso es la Comisión de Constitución, y la Comisión de Constitución la preside la señora Rosa Bartra, que ha dado muestras de, ella dice independencia, que en cierto modo no le falta razón, pero no hay sintonía. Una vez más, no hay sintonía porque ella dice, este es el ritmo, y además está revisando, como dije en la presentación, proyectos que se habían incluso... Víctor Andrés García Belaúnde me hablaba de un proyecto que él presentó hace 10 años, cuando hay un proyecto que el gobierno ha presentado. Entonces, ¿cuál es ahí la exhortación? Y fíjese cuánto hemos evolucionado en los últimos meses, porque cuando el Poder Ejecutivo, a instancia del mensaje que dio el 28 de julio pasado el presidente, presentó las llamadas reformas constitucionales que finalmente fueron consultadas el 9 de diciembre, ¿cuál fue la reacción del Poder Legislativo y también de la misma Comisión de Constitución que presidía la señora Bartra? Descalificó los proyectos, decía, a mí nadie me pone la agenda, nosotros somos autónomos. Mire, para empezar, se respeta la autonomía que debe haber entre poderes. Lo segundo, nadie puede menoscabar la iniciativa constitucional que tiene el Poder Ejecutivo para proponer proyectos de carácter legal o de carácter constitucional. Pero los ningunean. Que efectivamente lo ha hecho. Ya están en el seno del Parlamento y particularmente de la Comisión de Mulder dice que son un mamarracho. Es el calificativo que también endosaron en su momento a las reformas constitucionales y que fueron sometidas a consulta ciudadana. Así empezaron. Mamarracho, no sirven para nada, los adjetivos por doquier sobran. Cuando esto debe propiciar un auténtico debate sobre políticas públicas, que no se está dando. Somos fáciles de caer en el descalificativo. Y yo retomo lo que usted ha manifestado al comentario de Víctor Andrés García Belaúnde. Hubo un grupo de trabajo que presidió entonces Patricia Donaire, que justamente le costó que renuncie a Fuerza Popular, porque su producto final, al año de labores, un trabajo muy serio, muy profesional, fue postergado de la agenda. Casi a la trituradora de papeles. Por no decir, hoy leía en un medio, al botadero. Claro. En esos términos. Jale la cadena. Exactamente, correcto. Entonces, de un tiempo a esta parte, ahora lo han puesto en el orden del día, es la línea maestra sobre la cual tiene que orientarse el debate de las reformas o modificaciones electorales o constitucionales como corresponda. Y a ello se ha sumado una media de 120, si no mal recuerdo, 128 proyectos o iniciativas de carácter legal que proponen los distintos parlamentarios. Se han sumado, ha habido jornadas de la agenda que se ha convocado para 15 congresistas a que expongan sus proyectos. Y la pregunta es, en todo caso, si ese producto consensuado del 2017 de la Comisión Donaire, ¿por qué tiene que asumirse los demás proyectos? Y se pone plazos al 3 de julio. La pregunta es, con un proyecto bastante avanzado, con reformas solicitadas con el carácter de urgencia por el Ejecutivo, y sumado más los proyectos e iniciativas de los parlamentarios, ¿se llega a esa fecha? No, la lógica de las cosas nos dicen, no, están buscando legitimar un trabajo. Punto. Pero no se está actuando con un mínimo de tino y de responsabilidad. Porque hay un tema mayor. El propio Parlamento aprobó una norma que establece que el último año de las elecciones no puede acudirse a modificaciones de carácter claro, el calendario electoral. Hasta marzo, ¿no? Exactamente, o sea, tenemos de acá a marzo. Y la pregunta es, en el tema específico de las reformas constitucionales, ¿cuántas legislaturas tenemos? Esta vence el 15, de junio. La siguiente inicia en agosto y culmina el 15 de diciembre. Y las reformas constitucionales pasan ineludiblemente por 2 legislaturas, 1 y 2. Claro, no o sea, es esta y la otra. Exactamente, no hay más. Y entonces... Y son conscientes de que ese es el escenario del procedimiento normativo legislativo. ¿Correcto? Entonces, lo que se está percibiendo en todo caso, y en buena hora que la opinión pública está tomando posición al tema, es que hay una actitud de entrampar estos cambios. ¿Entrampar o hacerlos naufragar? Una u otra respuesta creo que evidencia una conducta, una actitud. O sea, bloquearlos. Bloquear, en buen castellano, de bloquearlas.
¿Y entonces qué pasa si no llega? En ese contexto, ¿cuál va a ser la posición del gobierno? En esas circunstancias es que el presidente y particularmente el premier han elevado el tono de voz en el mensaje político. Ha habido una reacción positiva. Estos días 6 bancadas han presentado un documento muy solvente al presidente de la comisión reclamando que se pueda agendar estas materias. A la señora Bartra. A la señora Bartra, efectivamente. He escuchado a algunos voceros que también están en la mejor disposición. Tenemos una semana muy especial la que se nos aproxima, porque esta semana tiene que reestructurarse el calendario o cronograma propuesto por la presidenta y la comisión. Si no, definitivamente esto no va a avanzar. Pero reitero lo dicho inicialmente. O sea, acá no se trata de protagonismos. Acá se trata de generar consensos. Acá se trata de tener una visión única de país. Son reformas que se reclama las circunstancias, la opinión pública, y creo que una sostenibilidad futura del país exige la necesidad de acudir a su atención. Vamos un poco al grano o al detalle para que también el público entienda y se ponga en sintonía, porque nadie tiene, digamos así, los proyectos uno y otro. Se entiende reforma política como un todo. Se han escuchado algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo que se puedan publicar encuestas 24 horas antes, que se elimine la ley seca. No se presentó lamentablemente el de la bicameralidad, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, este tema de las elecciones internas abiertas, obligatorias, simultáneas y supervisadas, es decir, que el ciudadano pueda, cualquiera, no siendo necesariamente militante de un partido político, ir a una suerte de primarias supervisadas por la OMPE, y que a partir de esa votación supervisada por OMPE, repito, se haga la lista de los que serían después los candidatos al Congreso. Ese proyecto, ¿va o no va? ¿Camina o no camina? ¿Cómo está el timing ahí? Ha habido un consenso interesante en el Parlamento respecto al voto preferencial. Y justamente cuando se ha objetado la deficiente representación que se tiene en el Parlamento actual, decía, no, la madre del cordero es el voto preferencial. Y a efecto de ello es que se reacciona y se exige en la propuesta elecciones internas. Usted bien lo ha dicho. Hoy existen las elecciones internas. Hay 3 procedimientos. Uno, que en esas elecciones previas participen los militantes. Lo segundo, que sean abiertas, que participen todos. Y la tercera, que sea a través de los delegados. La excepción. Sin embargo, la excepción se hizo la regla. Casi toda la representación a nivel de los partidos políticos ha sido elegida por delegación, a través de elecciones indirectas. En el caso de la propuesta queda únicamente lo que es elecciones universales, participación de militantes y no militantes. Me queda interesante. Claro. En una fecha única, que va a ser parte del cronograma electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones y va a ser supervisado por el sistema electoral. Es decir, no van a ser elecciones que únicamente van a quedar a responsabilidad del partido político, sino si van a ser escrutadas por el sistema electoral. Y esto obviamente conlleva a lo que es la desaparición del llamado voto preferencial. Pero, por ejemplo, el de las internas no necesariamente requiere reforma constitucional. Sí. Pero, por ejemplo, el que sí requiere reforma constitucional, y ahí han saltado, es el de la inmunidad parlamentaria levantada por la Corte Suprema y no por el Congreso. Solamente para precisarle, Jaime, si me permite, para tener claro el panorama, dado que la opinión pública está atenta a esta conversación. Hay 4 materias que son pasibles de una reforma constitucional. La primera son relaciones ejecutivo-legislativo. La segunda está relacionada a lo que está indicado, la llamada inmunidad parlamentaria. La tercera está relacionada a impedimentos para ser candidatos. Correcto. Y la cuarta está relacionada a extender el mandato de autoridades regionales y municipales de 4 a 5 años. Ajá. Y también estaba la eliminación de la vacancia por incapacidad moral. Sí, eso es parte de lo que es las relaciones poder ejecutivo. Por eso, pero eso también requiere reforma constitucional. Exactamente. No sé, si son cuatro materias, 4 ejes temáticos para la reforma. Correcto por, digamos, poner la cancha o abrir la cancha, pero el de la inmunidad no lo quieren, por ejemplo. Mire, es un tema muy interesante, Jaime. La inmunidad preexiste en la historia republicana. El tema es cuánto de operatividad, cuánto de refresco en la política y cuánto ha mejorado de cara al país la representación parlamentaria con el goce de un privilegio que es la inmunidad. Y es un privilegio. Y mire, y la justificación es para evitar todo tipo de persecución política. O sea, esa es la razón de ser de la inmunidad. Bueno, ¿hoy de qué sirve? La inmunidad es mal entendida como impunidad. Donaire. No solamente Donaire. Benicio Ríos. O sea, hay 20 casos
la estadística general nos dice aproximadamente... No, digo los que... Claro, o sea, los más notorios. Salta y los que están... Exactamente, los más notorios. Claro. El Parlamento ha sido reactivo, ha actuado de forma inmediata. Entonces ahora la propuesta pasa porque esto lo decía el Poder Judicial. Pero ahí se construye la respuesta. Oye, pero si el Poder Judicial, mira cómo es su composición. Si aparece por ahí otro Inostroza, ¿correcto? ¿Qué garantía tenemos? Pues estamos hablando de una reforma del sistema de justicia y ya estamos inmersos en lo que es la elección de los nuevos integrantes de la Junta Así Nacional es, de un rato Justicia. vamos a hablar, ya están los ¿Correcto? 120 candidatos. Entonces, la cosa está caminando, ¿correcto? Porque al menos surge como una alternativa idónea para romper este sesgo que existe en el Parlamento para generar corrientes de impunidad. Claro. Ahora, ¿hay algún proyecto que el Ejecutivo vea como imprescindible? Es decir, ¿hay un proyecto en el que digan, este proyecto necesariamente tiene que aprobarse? ¿Hay alguno por el cual digan, o algunos, dígame usted, que el Ejecutivo dice, no, esto es inamovible, esto no se puede modificar o tiene que aprobarse? Mire, permítame hacer un paréntesis aquí en el proceso de cómo se llegaron a estas propuestas. Esto fue producto de una convocatoria que hizo el presidente a una comisión de alto nivel para la reforma política que le encabezó Fernando Tuesta. Fueron designados mediante un decreto supremo, han trabajado arduamente durante 60 días y han articulado indistintamente con todas las fuerzas políticas, con sectores académicos, empresariales, podríamos decir un trabajo especializado y consensuado, ¿correcto? Y a efecto de ello presentan un producto sobre la mesa. 8 iniciativas legales y 8 de carácter de reforma constitucional. Son una unidad. Una no es más que la otra. Las dos son necesarias. Hablamos de reforma política. No nos quedamos meramente en el tema electoral. Estamos regulando también las relaciones poder ejecutivo, poder legislativo. Si usted me pone en la interrogante, oye, pero una es más importante que otra, creo que mirando una reforma institucional integral, todas son importantes. Lo ideal es que todas puedan ser abordadas en su integridad. Ahora también, de repente, la respuesta ameritaría otro tipo de escenario, ¿no? Factor tiempos. Sí, pues. Las de carácter legislativo, o sea, pueden esperar, o sea, pueden ser discutidas en la próxima legislatura porque no están sujetas a este proceso de dos legislaturas. Pero se tienen que aprobar este año. Exactamente. Tenemos este año hasta el 15 de diciembre, ¿correcto? Pero las urgentes son las de reforma constitucional. Ahora, Así aquí es. también me detengo. Oye, le digo, la posición es sólida de que tiene que todo abordarse todo, ¿correcto? Pero un poquito buscando la fórmula tiempos, ¿de acuerdo? Las de carácter legal o orgánico pueden esperar hasta 15 de diciembre perfectamente para ampliar su debate en lo que respecta a la segunda legislatura que sobreviene. En el tema de las reformas constitucionales, hay 4 temas, como indicábamos, ¿no? El tema de relaciones poder ejecutivo, poder legislativo, necesaria aprobarla, porque inclusive ahí se está desregulando que esté enmarcado en la Constitución el número de congresistas. Pasa a ser regulado por ley. O sea, los 130 ya no estarían en la Constitución, sino por ley. Y ahí se amplía 3 integrantes más. 2 de representación de los peruanos en el extranjero, sí, y 1 para comunidades indígenas, ¿correcto? Entonces pasaría a ley. Es urgente eso. Es urgente el tema de impedimentos. Aquel que tenga una sentencia en primera instancia, no puede postular. Impedimento para ser candidatos a condenados en primera instancia por delitos con pena de más de 4 años. Exactamente. Ya. ¿Correcto? Ya. Ahora, el caso, por ejemplo, del tema de inmunidad, podría tener algún nivel de flexibilidad. ¿De acuerdo? Porque esto no se va a aplicar de forma inmediata. Estoy tratando de construir escenarios cronológicos, si cabe el término, para hacer más dúctil el entendimiento que tiene que darse. Ya. Pero definitivamente, desde la posición del gobierno, o sea, una propuesta integral, esperamos una respuesta integral. Claro. Ahora, la pregunta que, digamos, se cae de madura a partir de lo que todos hemos visto, lo que estamos presenciando, esta relación distante, tensa, ¿no?, que no tiene una misma sintonía. ¿Qué va a hacer el gobierno si este ritmo que la señora Bartra le sigue imprimiendo a su comisión con el argumento válido en cierto modo? Me refiero a ella es la que tiene que poner los tiempos y los cronogramas, y ella dice no me presionen. Si esto persiste, ¿el gobierno qué va a hacer? ¿Va a decir, bueno, señora Bartra, usted es la que manda, siga nomás, ya veremos cuáles aprueban y cuáles no? ¿O se van a poner más duros? Y usted lo ha descrito de una manera casi perfecta. ¿Es acaso la señora Bartra la quien única y exclusivamente puede determinar el futuro de reformas gravitantes para la institucionalidad democrática en nuestro país? Dígame ¿Descansa usted. en su decisión personal?
Esta última semana, con previsión el día de ayer, jueves, hemos tenido una reunión con la comisión que encabeza Fernando Tuesta para hacer una evaluación, ¿no?, de cuánto de avance se tiene en el proceso de aprobación que tiene que hacer por el Parlamento. Obviamente, de contraparte nuestra, de Poder Ejecutivo, hemos hecho algunas evaluaciones de los distintos escenarios que se van a presentar. Se han tomado algunos acuerdos que seguramente el señor presidente en esta próxima semana lo va a poner de manifiesto. ¿Se han tomado acuerdos, dice usted? Acuerdos, primero, para seguir impulsando como autores de las iniciativas. ¿Ya? Segundo, o sea... ¿Quiénes se han puesto de acuerdo? ¿El presidente? El presidente, el premier y quien habla como ministro de Justicia, desde la parte política. Claro. Ya, el presidente, el premier y usted se han puesto de acuerdo el jueves. Este jueves. Pero hemos tenido a su vez también una reunión de coordinación, de trabajo, de consistenciamiento de la información de avance que se tiene con la comisión. Pero digamos, esta reunión básicamente lo que tendría que haberse acordado es una hoja de ruta inmediata de qué pasa si el Congreso persiste o si la señora Bartra persiste en esta situación en la que a mí nadie me va a cambiar mi cronograma. ¿El presidente lo va a anunciar, dice usted, cuándo? Esta semana van a haber algunas acciones que va a manifestar el propio presidente de la República, definitivamente como autores del proyecto y también como el mínimo de responsabilidad política frente al país. Tenemos que de una u otra manera reimpulsar estrategias dentro del marco constitucional. A eso me refiero. Este escenario no es ajeno a una realidad que ya hemos vivido. ¿No fue esta misma actitud en el mes de agosto del año pasado? Y finalmente logramos aprobar las reformas. Obviamente hay una participación bastante oportuna del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien inclusive estableció algún cronograma específico con fechas tope. En este caso ya hay una primera reacción, como le manifestaba, de algunas bancadas, 6 con precisión, y esperamos otras reacciones, porque tenemos que compartir el mensaje y la actitud de que este es un compromiso de todos. O sea, aquí no hay gobierno, aquí no hay parlamento, no hay comisión. Aquí es un tema que tiene que convocarnos a todos. Usted, al citar este acuerdo que han tomado el presidente, el premier y usted, ha hecho el antecedente o ha citado el antecedente de agosto. Y todos sabemos que lo que pasó fue que el presidente salió en un mensaje a la nación y dijo, si no se aprueba la reforma, cuestión de confianza. ¿Ese es el escenario que se podría repetir esta vez? No. No pase por alto usted que todos los proyectos, conforme lo permite la Constitución del Estado, han sido solicitados con el carácter de urgentes. Ahora, no hemos evaluado esa disyuntiva, que sería extrema, de plantear una cuestión de confianza. Creo que todavía tenemos por allanar algunos caminos dentro del esquema procedimental parlamentario que pueda recabar de parte de la presidenta de la Comisión un cambio de estrategia en los tiempos y sobre todo en la priorización temática que tiene que darse en el trabajo de su comisión. Usted hace algunos días dijo que pedir cuestión de confianza o llevar dentro del marco constitucional, como acaba de decir, una situación extrema, es una posibilidad constitucional en sí misma. Y la reitero, Jaime, la pregunta hay que ordenarnos, ¿no? Desde una perspectiva constitucional, ¿no es legítimo que el presidente pueda plantear una cuestión de confianza? La Constitución lo prevé. Lo que no prevé es la oportunidad. Y esa oportunidad tendrá que dilucidarse en su oportunidad. Si usted esto quiere llevarlo al escenario presente, no, o sea, definitivamente eso no está pasando en la circunstancia presente. ¿Qué tendría que pasar para llegar a esa posibilidad constitucional? No quiero llegar a una conjetura ni entrar en el terreno de supuestos de lo que pudiera pasar para llegar a esa determinación, pero lo que sí quiero que quede en claro es que es una potestad que no unilateralmente pueda decir al presidente, sino es una potestad que la Constitución le faculta. Claro. Entonces, para que la idea quede clara y ya pasar a otro tema, lo que dice usted entonces es que se reafirma en que pedir cuestión de confianza sobre estos proyectos de la reforma política es una posibilidad constitucional. No. Dos cosas. A ver. Correcto. Primera precisión. No se vaya a desdecir. No. Primera precisión. A ver. Correcto. Vamos a agotar todos los mecanismos. Eso está bien. De la propia mecánica procesal del Congreso. Eso está bien. Para que puedan ser agendados. Eso está bien. Lo segundo, la circunstancia de una cuestión de confianza está plasmada en la Constitución como una facultad del presidente. Que el presidente pueda arrogarse de este derecho se valorará en su momento, pero apegado al escenario político actual definitivamente no ha sido considerado. La fiscal de la Nación está solicitando a la Corte Suprema un pleno casatorio, es el término, ¿no?, para unificar criterios sobre la prisión preventiva. Usted es el ministro de Justicia. ¿Cuál es la opinión
a partir de su cargo y la opinión del gobierno. Mire, permítame que sea un poco didáctico, si me lo permite, ¿no? Porque el propio articulado del Código Procesal Penal establece 3 criterios para una detención preventiva: elementos de convicción, pena superior a 4 años y peligro procesal. El meollo del asunto está en peligro procesal, porque tiene a su vez 2 premisas. Una, lo que es peligro de fuga, y lo otro, lo que es obstrucción a la justicia. Estos 2 elementos fueron evaluados en su momento por un pleno casatorio en el caso Moquegua, le llaman así, coincidentemente con mi representación. Justamente. El caso Moquegua, ¿no? Tierra. Y hace poco la sala penal que encabeza el magistrado supremo César San Martín ha emitido una resolución para un caso concreto. Y este documento que ha cursado, haciendo eco de lo observado por el fiscal Rafael Vela, es que la doctora Zoraida Ábalos ha cursado un documento a la Corte Suprema para que se motive este pleno jurisdiccional, dado que hubiera una contradicción, una discrepancia entre uno que otro sentido de esta jurisprudencia. Claro, Vela reclama precisamente para que exista una uniformidad de criterios a partir de la casación a la que usted se refiere respecto a la otra casación que está pendiente sobre la señora Fujimori. Exactamente. Y ahora un tema adicional que me permite. Fíjese, en un caso muy cercano de hace unos pocos días, ¿no? El tema del peligro de fuga o el tema de lo que es obstrucción a la justicia. Son 2 cuestiones que difícilmente podemos enmarcarlas. ¿Cuándo podemos poner una casuística específica y detallada de cuándo hay peligro de fuga, de cuándo hay obstrucción a la justicia? Porque esto pasa necesariamente por la carga probatoria que pueda emerger del proceso en curso. ¿Y quién tiene esos elementos de juicio? Los fiscales. Los fiscales, ¿correcto? Y para ello actúan, obviamente, con una valoración del quehacer probatorio que tienen en el proceso. Entonces, yo encasillar desde una perspectiva normativa legal, el juez debe hacer esto, el fiscal debe hacer el otro. O sea, de verdad que va a ser bastante complicado poder, en cierta forma, parametrarlo, si cabe el término. Porque ahí opera el criterio del juez, la validación del juez, claro, la valoración que hace el juez. Resuelve. Exacto, pues, lo que la decisión. O sea, son 2 escenarios que tienen que de una u otra manera tratar de allanarse, ¿no? Pero claro, estamos en ese escenario. Ahora, bastante complejo el panorama, porque ya hubo un parecer del Tribunal Constitucional en el caso Ollanta Humala. Ya hubo otro parecer, el que hemos mencionado, por la Corte Suprema respecto al magistrado César San Martín. Ahora va a haber un pleno casatorio. O sea, son distintos puntos jurídicos emitidos por las más altas instancias del sistema jurisdiccional del país. Claro. Pero, ¿cuál es en realidad la posición del gobierno, y usted es el ministro de Justicia, sobre el trabajo que vienen haciendo los fiscales Vela y Pérez y el equipo especial del caso Lavajato, que sin duda desarrolla un trabajo, vamos a decirlo así, inédito y a su vez histórico? Lo que se está escribiendo por estos días va a ser materia de análisis en muchos años, se lo puedo garantizar. La prisión preventiva como está hoy determinada, la prisión preventiva con lo que varios juristas apuntan como llevada al extremo, ya que hablábamos justamente de la situación de la cuestión de confianza, llevar las cosas al extremo. Vivimos en un momento en que las cosas al extremo parecen ser necesarias. Entonces, si tenemos este asunto de la casación, que te puede llevar a un tema de lo que fiscales sienten como retroceso, ¿no? Ellos vienen pues trabajando con documentos apilados, etcétera, etcétera, folios de folios de folios. Y lo pregunto más porque el presidente semanas atrás pidió a los fiscales, pidió a los jueces que reflexionen sobre el modo en el que aplicaban la prisión preventiva. En otras palabras, lo que estaba diciendo era: oiga, ya pues no metan tantas prisiones preventivas. ¿Cuál es entonces la posición del gobierno? Permítame ordenar un poco en el escenario. Jaime, ¿recuerda usted este cercano 31 de diciembre? ¿Qué pasó con José Domingo Pérez y Rafael Vela? Fueron destituidos. Por Chávarri. Destituidos. Y ratificada la destitución, ¿estaríamos hoy día con el escenario judicial que tenemos en el país? No. No lo tendríamos. Hace poco leía en una columna periodística que los grandes corruptos, sean empresarios o políticos, no todos obviamente de nuestro país, solo rendían cuentas a Dios y en sus biografías, nunca a la justicia. Y hoy la justicia está siendo implacable, es cierto, pero a todos por igual.
¿Cuánto ha cambiado la justicia? ¿Vetamos esa justicia? ¿Rechazamos esa justicia? Y entrando... Yo le agrego una pregunta más. ¿Le pedimos entonces a los fiscales que reflexionen sobre la prisión preventiva? Eso quiero responder. Usted me decía, ¿y estamos cayendo en medidas extremas? Jaime... No, he citado lo que dicen algunos juristas, ¿no? Jaime, el INPE es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. Casi el 35% de internos, de 93.500 que tenemos a la fecha, tienen la condición de procesados. Detención preventiva. ¿De acuerdo? Y, o sea, esto no es de hoy. O sea, no se ha hecho para tal y para cual. O sea, esto ya estaba predeterminado con el Código Procesal Penal. ¿Correcto? Hoy sí genera corrientes de alarmismo. Lo segundo, lo que sí es sintomático, la detención preventiva estaba determinada inicialmente de 9 a 18 meses. Luego se cambió el 2017 a 36 meses. No generó ninguna inquietud, ni zozobra, ni rechazo. A 36 meses. Pero realmente ya se vio la aplicación. Exactamente, era bastante grabado, ¿no? Así es. Y usted me dice, situaciones extremas, el fiscal y el juez también tienen responsabilidades funcionales, administrativas, penales y civiles, que correspondan por una mala decisión, que correspondan por una mala acción. Tienen responsabilidades. O sea, no son personajes de la justicia inmunes, no, tienen responsabilidades. Pero responsabilidades sometidas dentro de la ley. La ley les faculta a tomar ese tipo de acciones. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿cuál es la posición del gobierno finalmente? Que se reflexione sobre las prisiones preventivas, que se apliquen no tanto como se están aplicando ahora, o que siga el trabajo de los fiscales tal y como está haciéndose. Primero, respetar la absoluta autonomía e independencia en el actuar de los magistrados y fiscales. Primero. Lo segundo, obviamente, como en nuestras clases de derecho se dice, los jueces son esclavos de la ley. Lo tercero, si algo tiene que ponderarse, es el criterio aplicativo. Y ese criterio aplicativo en algunos jueces tiene ciertas debilidades, no en todos. En el caso concreto del caso Odebrecht o Lavallato, como se denomina, creo que hay que reconocer que jueces y fiscales están haciendo un reconocido trabajo o labor judicial. No estuvo del todo bien la declaración del presidente entonces, ¿no? Mire, yo no voy a... No es que lo quiera poner, digamos, en encono, pero lo que habría que hacer es tener una línea clara, pues. Claro, no ponerme en entredicho con el señor presidente, pero también cada respuesta, como una pregunta, es planteada en un contexto determinado. Justamente los fiscales del equipo Lavallato están necesitando presupuesto, porque los casos que están comenzando a trabajar van sumándose los folios, van sumándose todo lo que necesitan hacer y han salido a sacar el sombrero. No tienen plata, no les alcanza, no les cuadra la caja, ministro. ¿Cuál va a ser la reacción del gobierno? ¿Ya están ahí diciendo al ministro Oliva que saque el presupuesto o cómo va a ser? Jaime, de la forma tan didáctica y simpática que usted le dice, me podría convencer. Pero no es así. No es así. Yo estoy preguntando. Exactamente. Digamos, por eso permíteme, tal como el señor Vela lo ha planteado. Pero permítame, ¿no? Y lo he leído, y también la señora Zoraida en una amplia entrevista de la semana pasada. Fíjese, estamos hablando de recursos adicionales. No es que sea un recurso que se le ha negado. ¿Cuándo se habla de adicionales? Cuando se le ha endosado un presupuesto que tiene carácter de anual. O sea, si el Ministerio Público pidió tanto, se le dio para el 2019 tanto. Y no es que no tenga recursos. Porque, mire, estamos cerrando el cuarto mes del año, abril. Estamos en mayo, ¿correcto? Al Ministerio Público, como cualquier entidad pública, se le da un presupuesto hasta diciembre del 2019. O sea, si hay una urgencia que atender, perfectamente puede hacer una modificación presupuestal y sacar de acá para allá. Un crédito suplementario. Internamente, perfecto, ya. Podría hacerlo, si fuera tan urgente. Sí. Ahora, volvamos al tema. Ya se le ha hecho una transferencia inicial hace 3 o 4 semanas atrás de un primer requerimiento de 24 millones. Ahora, por información que se nos ha dado a través del ministro Oliva, del Ministerio de Economía y Finanzas, hay un requerimiento de cerca de 100 millones. Pero de estos 100 millones, 50 están relacionados al tema violencia mujer, que tiene una connotación y una atención presupuestal propia. Quedan 50. En estos días está por aprobarse un presupuesto de 32 millones. Pero, ojo, el requerimiento que hace el Ministerio Público no es única y exclusivamente para el tema corrupción. Es para casi todos los demás sectores. ¿Correcto? Lo que pasa es que acá de una u otra manera está tratando de generar algún nivel de desconcierto. No, están dejando en la más profunda soledad a los fiscales
con su lucha contra la corrupción y no hay presupuesto. No, eso no es tan cierto. O sea, hay un primer desembolso. Lo que dice el señor Vela no es tan cierto. Viene otro presupuesto. Mire, yo quiero entender que el señor Vela, tengo las mayores consideraciones por el trabajo tan serio y responsable que viene haciendo conjuntamente con el fiscal Pérez, el señor Vela está más abocado a lo que es la labor judicial, ¿correcto? Él no va a estar inmiscuido en los temas de índole administrativo financiero, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que quien hace este requerimiento o esta demanda es el área administrativa del propio Ministerio Público. Ahora sí, es cierto, él está reclamando un mayor número de fiscales, un mayor número de abogados. ¿Eso quién tiene que tenerlo? El Ministerio Público. Y para eso se le está endosando el presupuesto al Ministerio Público. Ya, entonces se está endosando presupuesto, es lo que me está diciendo para que quede claro. Se está endosando más presupuesto, ¿cuánto exactamente? Y ya se dio 24 millones, 24, que en estos días son 32 millones y 32. Así entonces es. Ya depende, dice usted, en pocas palabras, que la señora Ábalos, la fiscal de la Nación, diga, ok, entonces estos 24 Exacto. ya veo cómo ella muevo. Es titular de pliego. Y ya, Rafael Vela, acá tienes. Así es, ese es el procedimiento regular. Del gobierno ya manan, ya dimos lo que tenía que dar y ya nos vemos el próximo año. No, un momento, Jaime. Puede sobrevenir requerimientos adicionales. Ya. O sea, cada día los procesos son complejos. Ya. Puede sobrevenir nuevos hechos. Estos sobre todo son recontra complejos. Que sobredemanden adicionalmente más fiscales, más operadores, mayor demanda. Hablamos de recursos adicionales. Este año hemos denominado año de lucha contra la corrupción y la impunidad, a impulso del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo es coherente con esa premisa. Y si esto pasa por una mayor atención presupuestal al Ministerio Público y especialmente a estas fiscalías, tendrán ese recurso. Bien, ministro, siempre se nos quedan muchos temas en la agenda, pero ha sido un gusto conversar con usted y, por favor, sigamos el rastro de la reforma política, que es nuestro particular interés. La idea es que se deba aprobar todo. El señor Cheput está diciendo en este momento que ustedes, el gobierno, no tienen la convicción de sacar adelante la reforma política y solamente lo hacen como un instrumento para generar el enfrentamiento. Bueno, el señor Juan Cheput lo está diciendo en este momento, en otro lado, pero bueno, ojalá pues tengan el espíritu, el cuerpo y las ganas de los dos lados, ¿no? Sobre todo que haya un tipo de entendimiento que haga que esto salga, porque si no sale. La señora Salgado tuvo un lapsus también, ¿no? Que no, esto es para después del 2021. Perdón, no dije eso. ¿No? Hay cosas un poco imprecisas, ¿no? ¿Somos incapaces, la clase política, de generar armonía, de generar consensos en un norte que es darle institucionalidad a nuestro país? ¿Por qué caemos en el facilismo del adjetivo y del contraste? Yo reclamo, y a voz alzada, Jaime, mayor ponderación, madurez y responsabilidad a quienes tienen participación política. Porque de ellos también depende de que nuestro país camine por un sendero de sostenibilidad e institucionalidad. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Gracias, ministro, nuevamente por estar aquí. Vamos a la pausa en el programa y tal como nos quedamos ayer sobre el final con puntos suspensivos y como aquí honramos nuestra palabra, viene el señor Ricardo Pinedo, exsecretario, quien fuera el secretario del señor Alan García, para continuar la entrevista que se nos quedó ayer y ya estábamos volando sobre el tiempo. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Mastercard y Despegar te llevan a vivir la mejor experiencia de la Conmebol Copa América Brasil 2019, donde serás el protagonista de la alegría y la emoción que despierta este evento. Compra en Despegar con tus tarjetas Mastercard y puedes ganar uno de los 5 paquetes que incluye la entrada de tu hijo a la cancha, acompañando a nuestro equipo. Despegar, vivir viajando. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Copa América Brasil 2019. Solo 3 de cada 10 hogares peruanos cuenta con una conexión fija a Internet, colocando a Perú en el penúltimo puesto a nivel sudamericano de países con acceso a este servicio. Con miras al Bicentenario, es prioridad disminuir la brecha digital, mejorando la infraestructura y fortaleciendo las capacidades para beneficiarse de las tecnologías de la información.
RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque un Perú mejor conectado es necesario para el desarrollo en igualdad de sus ciudadanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. Con el compromiso de Movistar. This is Opera, el éxito de la televisión española, te trae una colección con todo lo necesario para aprender a disfrutarla. Cada quincena un libro, CD y DVD. Primera entrega a solo 9 soles 90. ¿Qué idioma habla el Perú? Ogari Matsigenga Uniagani Magaiketiro Perope. Perú marca Aymarazo. Perú ka achuaran chichaba. Perú suyuja jesguasimitan reman. El Perú no solo habla español. Revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú, junto a Pluspetrol y RPP. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. RPP, confianza por todos los medios. Feliz día, mamá. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Bueno, ayer nos quedamos sobre la hora. Si hubiésemos continuado, Tatiana Alemán y la última central me hubieran colgado de la antena de RPP. Así que, para evitar eso, quedamos con Ricardo Pinedo, quien fuera el secretario de Alan García, en continuar la entrevista, y aquí estamos. Ricardo, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Jaime? A ver, para, seguir en la línea de tiempo, nos habíamos quedado en la confesión sincera del señor Atala, que a partir de ahí hay un cambio, hay un giro, ¿no? Evidentemente precedieron a estas afirmaciones del señor Atala lo que había manifestado el señor Barata, pero lo que dijo en sí mismo el señor Atala, que además está documentado con información fiscal recogida de los servidores Drowsy y MyWebDay, constituye algo muy grave para el señor Alan García. ¿Cuáles son tus primeros descargos? Jaime, hay un error. No se utiliza ni los documentos de MyWebDay ni los documentos del sistema Dreyfus. Eso ha quedado como una zanahoria si es que se firme el acuerdo. Acá está el fiscal de Brasil. Es difícil que el Perú acceda a software que use Odebrecht para pagos ilícitos. ¿Qué fecha tiene? Esto tiene 18 de febrero de 2019. Y el fiscal José Pérez... Eso es antes de la firma. Comentó, no hay acuerdo todavía, ¿no es cierto? No, ya está el acuerdo, pero tiene que refrendarlo un juez peruano. Todavía no entra en actividad. El fiscal José Pérez comentó que luego de la firma del acuerdo de la colaboración con Odebrecht, el equipo especial del caso podrá acceder. O sea, en este interrogatorio en Curitiba no se ha utilizado ninguno de esos documentos. Básicamente es la declaración del señor Barata. Y el decir, por más que te moleste un poco, pero es el decir del señor Atala que no ha presentado ninguna prueba, salvo su relato. Ahora, a ver, quedemos en algo. Sí. Tú dices que es decir, yo digo que es decir con evidencias que se están reconstruyendo. Nómbrame una evidencia. Pero en fin. Nómbrame una evidencia. Está el documento del depósito a Nava, el de la entrega a Nava. Yo no soy secretario de Nava, Jaime. Estás equivocado, yo no soy secretario de Nava. Yo soy secretario de Alan García. Te recuerdo que Nava era el secretario de Palacio. Pero la plata, ¿para quién era? La plata, según lo Barata, que según está Barata. recogiendo la Fiscalía, según la hipótesis fiscal que está recogiéndolo con lo que dice Barata y con lo que ahora dice Atala, que era finalmente para el señor García. Pero eso se está... Perdón, pero no, es que no te permito. No, pero eso es que se no es está así. investigando. No es así, Jaime. Vamos a perder minutos recordando a los televidentes, nuevamente, un poco por tu terquedad, con todo cariño, que el origen del dinero
es una frase del señor Nava que dice: yo sé que tú has coimeado, y el señor Barata le dice, vuelvo, 2 puntos, señor Nava, yo quiero que usted esté satisfecho y que no obstaculice el desarrollo del proyecto, ni dilate ni delate. En este sentido, nos comprometemos a pagarle $3 millones. ¿A quién le está pagando? A Nava. A Nava, ya. Aparece Alan García aquí. El todopoderoso Nava. Y así es el problema que Nava tendrá que explicar. Nava. Yo acá tengo partes del interrogatorio. Así es. Ellos gobernaban el Perú, pues. No, ellos no gobernaban, porque era, ¿sabes? No, claro, la plata era para ellos. Era un soborno. Claro, porque a un a Odebrecht le gusta funcionario. regalar plata. ¿Ah? A Odebrecht le encanta regalar plata. Yo no sé si le encanta, Jaime. El hecho es concreto y tú tienes que ceñirte a los hechos. Por eso. No a tu especulación Entonces, ni a tus deseos. No, me imagino que tú querrás que yo me quede callado y diga, Alan García recibió. No, al contrario, Es el Ricardo, señor Nava. dale nomás. Mira, acá hay otro... yo te voy a seguir. Mira, tú dices eso y yo te digo, de acuerdo, a los todopoderosos, Atala y Nava. Perfecto. Yo no sé, esos son tus adjetivos. Acá tengo otra prueba sobre el interrogatorio. Pruebas. No decires, no suposiciones ni intenciones. Acá el señor Domingo Pérez le pregunta, bueno, hemos llegado a un nivel de amistad entre el que usted habla de Alan García, etcétera. ¿Usted le contó a Alan García los pagos que le hacía Nava? Mira qué responde el señor Barata. No. ¿Y por qué no lo hice? Primero porque el propio Luis Nava me dijo que no hablara de este tema. ¿Ok? O sea, que Alan García no supo de los pagos que le hacía Barata a Nava. Que Nava le pidió... Segundo, yo no sé... Discúlpame, pues. Nava le pidió a Barata que por favor no hablaran con García de la Así es. Es lo que estoy leyendo. Sí. Continúo. Yo no sé si eso lo hacía para proteger al presidente o porque ese era un tema de él y el presidente no sabía. Entonces, bien lejos de tu teoría de que esto, no es mi teoría. Llevaba a Alan García. No. Lo único que yo te pido es que pruebes. No me levantes tanto. Yo te digo, simple lo que pruebes, este interrogatorio para los amigos que muy poco se habla, o sea, te lo dije al inicio del programa, ¿no? Es una aplanadora mediática en la cual el gobierno hace... No digas eso, porque, escúchame, ¿sabes por qué? No te estoy acusando ni a ti ni a tu medio. Porque mira, estoy 2 días estás acá. Sí, o sea que pero no deslices y no sugieras cosas. Yo no te he dicho de tu medio para empezar. Es una aplanadora mediática en el sentido que hace la comparsa al gobierno sobre cosas que suceden y se callan. Los amigos no saben cómo son los interrogatorios en Curitiba. Tú sabes que 3 horas y media el fiscal José Pérez se dedicó a preguntar temas de Alan García. 3 horas y media. Sí, he escuchado. Y cuando terminó, ¿sabes qué dijo acá? Felizmente las redes ya tienen las copias que a veces los periodistas no tienen. Te comento. Dice Domingo Pérez, ¿usted tiene conocimiento? Bueno, es una pregunta que puede sonar absurda. ¿Que el señor Alan García Pérez murió? Le pregunta Barata. Barata dice, sí, sé que ha muerto. Después de 3 horas y media, ¿sabes qué le dice Pérez? Usted, yo le informo que en la ley peruana, cuando una persona fallece, se extingue la acción penal. Es decir, respecto a esta persona ya no hay persecución penal o ya no hay investigación respecto a esta persona. La investigación es en base al hecho, en base a los demás. Así que, después de mi participación, continuará la Procuraduría, los abogados defensores y le harán preguntas respecto a las personas que ellos defienden. Entonces, cuando le hagan una pregunta que tenga relación o referencia respecto a Alan García, yo le voy a solicitar que tenga en cuenta esta norma. Quiere decir, señor, yo le he preguntado 3 horas y media sobre Alan García, pero acá murió todo. Usted ya no puede responder ninguna pregunta. Así es la justicia en el Perú. A eso le llama justicia el Premier cuando dice la justicia le tocó la puerta a Alan García. ¿Te puedo preguntar algo? Declaración que nosotros rechazamos. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, cómo no. A ver, tú que eres un hombre inteligente. Gracias. ¿Para qué Odebrecht les daría plata? Ya hablemos así, ¿no? ¿Para qué Odebrecht les daría plata a Atala y Nava? A ver. Pero te vuelvo a leer. Tú también eres inteligente, Jaime. No, quiero tus palabras. Le compran un silencio. Ya. Le compran un silencio, como lo dice Barata en su testimonio. ¿Un silencio para? Para que no cuenten que él había coimeado a Toledo. Pero está clarísimo. No, yo te hablo de los proyectos del 2006 al 2011. O sea, el metro y la interoceánica. A ver, es que salieron con Odebrecht y hubo sobornos, es lo que se ha dicho. A ver, el del tren hay sobornos al señor Cuba, que nacen con Cuba, que nacen con Cuba y mueren con Cuba. Ya. Si el fiscal hubiera tenido un poco de agudeza o ganas de esclarecer, dime tú una cosa, Jaime. Acá en los documentos, en el interrogatorio, dicen, ¿por qué usted le dio 3 millones a Nava? ¿Y sabes qué dice?
para que me agilice unos procedimientos y también en licitaciones. Pregunta elemental que tú podrías hacerla. Si ya tenía Nava con 3 millones, ¿por qué le pagó a Cuba 8? ¿No es una incongruencia? Es una incongruencia también. Que debería preguntar. Porque Atala y el hijo del señor Nava dicen otra cosa. ¿De qué? ¿Sobre qué? ¿No has leído? Sí, me he leído todito. Ya. Ellos dicen que los dineros eran para el señor García. Pues. ¿Quién dice? El señor Atala. Estás confundiendo. José Antonio Nava nunca ha dicho que es para Alan García. Atala. El señor Atala, te lo vuelvo a repetir, cuando estaba preso, él y su hijo, dice es para Alan García. Y hasta ahora estamos esperando un indicio, una prueba. Él dice, yo le llevaba acá a sitios que él lo visitaba. Yo lo he visto al señor Atala en Palacio, en una ceremonia, 2 ceremonias, lo he visto con el doctor Nava. ¿Y por qué Atala cambia de opinión, cambia de versión? Sí, pues, después de 2 años de decir que esa plata era por la venta de un terreno, de un primo que ya había muerto, le falsifica la firma, ¿no? Y que a su chofer lo eleva al cargo de gerente general, el chofer también ya fallecido, en una miseria, en una pobreza extrema, este señor acostumbrado a utilizar fallecidos para cubrir sus ilicitudes, dice, es para Alan García. Cuando en la declaración del señor Barata, lo que dice es, yo le pagaba Nava en efectivo, luego Nava exige que haya más rapidez y le propongo que haga una empresa offshore. Y ahí me presenta al señor Atala. O sea, el señor Atala recibía el dinero que era para Nava. Ahora, que por qué cambió y apunta al premio mayor, yo sé si digo ahí, salgo. Y salió, pues, salió. Hasta el día de hoy estamos esperando un indicio. Hasta el día de hoy estamos esperando una prueba. ¿Cómo hizo para pagar si sus cuentas del 2017 estaban embargadas, Jaime? ¿Cómo hizo para pagar si lo que se está sabiendo es que el señor estaba casi quebrado? ¿Cómo hizo para pagar si Alan García estaba en Madrid 1 año y pico? ¿Cómo hizo para pagar? O sea, lo que tú dices es que Nava tendría que haberlo visto 54 veces Alan García. Claro, el Nava se levantó esta plata, digamos. Plata. Mira, yo no soy juez, en esto soy muy cauteloso. Claro. Yo me remito a declaraciones y hechos. El señor Barata dice, en una reunión, me dijo a mí por eso. Que entonces, yo había a alguien le tienen que haber pagado. Entonces, eso sí está claro. ¿Le pagan a Nava? Claro. Ya. Él se levanta entonces la plata. Yo no sé si él lo levanta, lo reparte, lo dona. La cosa que Barata. Ya. Mira, Jaime, ¿sabes cómo ahorraríamos mucho tiempo? Ahora Nava es millonario. Permíteme. Es un hombre multimillonario. Pregúntaselo a él o a su abogado. Yo soy secretario o era secretario de mi amigo Alan García. Yo te pregunto una cosa. ¿No nos hubiéramos ahorrado desde la detención, que ahora se están analizando si son buenas las preventivas? Para algo sirvió la vida de Alan García, ¿eh? Para algo, ¿eh? Ahora recién se comienza a analizar si las detenciones preventivas son bien por el Perú. Pero yo te digo una cosa, no nos ahorraríamos estos tiempos y dime qué direte si hubiera habido una sola pregunta, amigo televidente en Curitiba, una sola. Señor Barata, del 2006 al 2011, Alan García le insinuó, le pidió, a través de un tercero, le pidió un aporte monetario por alguna obra. Dime tú, ¿esa pregunta no se acababa todo esto? El interrogatorio se hace, ¿sabes en qué se basa? En los grados de amistad que tenía Alan García con Nava, con Atala. 1, 2, si era igualito el espejo a Toledo, a Maiman, 3 horas y media, cuando bastaba una pregunta. Ahora, ¿tú no crees eso? Una pregunta. ¿Tú no crees eso? Una pregunta. Si lo de Maiman se sabía, porque se supo, ¿no? Que Maiman le ahora dijo, lo sabemos, claro. Pero Nava lo supo, digo, ¿no? Según las versiones dicen que sí. Me acabas de leer. Barata ¿no? Dice, él me contó que Maiman le había contado a él. ¿Y por qué no pararon a Odebrecht inmediatamente? Se acabó. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Le van a dar esta coima al señor Toledo. ¡Qué bárbaro! Pregúntale al abogado de Nava. Yo lo que vengo a decir es, en Curitiba... ¿No te llama la atención? Me llama muchas cosas la atención, pero vamos esta que te estoy preguntando, por partes. O sea, respóndeme, pues. Yo te he pedido que me respondas lo siguiente. En Curitiba, las preguntas las hago yo, pues, Ricardo. Barata no lo incrimina, es que ayer lo afirmabas lo contrario. Tú decías que en Curitiba se había probado el ilícito de Alan García. No, probado, yo no uso palabra probado porque yo no soy juez. Había llevado, había inducido, en ningún momento. Y el fiscal no hace la pregunta esencial. García básica. Le dijo a Barata que sabía lo de Toledo. Seguramente, no sé, eso lo dice el señor Barata. Por eso. Así es. ¿Pero lo supo o no? Yo no lo sé. Yo dudo, Jaime, yo te puedo decir por eso. Que tú me has leído el testimonio de Barata. Tú me has leído el testimonio de Barata. Sí. Lo que ha salido Alan le dijo a Barata que sabía lo de Toledo,
primero, ¿por qué Alan no hizo nada? No sacó a Odebrecht de una patada. ¿Y cómo lo va? Con un decir. Con un decir, hubo pruebas, hubo indicios. No, pero sabía, pues. Jaime, ¿cuándo hemos sabido de los sobornos? Por lo menos hubo alguna investigación. ¿Cuándo hemos sabido nada, de los sobornos? No se hizo nada. Entonces, perdóname, pues. Entonces, ya te he dejado hablar un rato, ¿ya? Entonces, un poquito de respeto a los invitados. No, por Jaime. eso, pero te he dejado hablar, Ricardo. Pero es que parece que es una falla en el canal siempre, maltratan un poco. Pero tú quieres que yo te deje hablar y yo te escuche. No es así, hay formas, pues. hay formas. Ya, por eso. Entonces, Barata se queda tranquilo, ¿no? Porque, pese a saber el gobierno, o en el gobierno, según Barata, ¿no? Que no se hizo nada, entonces ellos siguieron para adelante y Barata se queda tranquilo. Eso es lo que acabas de leer. Entonces, ¿no te parece extraño eso? O sea, a ver, se valora el grado de amistad de Alan García, el proceder ético a Alan García. Yo te digo, se habló de plata con Alan García, Alan García le pidió plata a Barata, Barata le dio plata a Alan García. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo elemental? No, todo lo demás, Jaime, si quieres otro programa, analizamos el comportamiento ético de Alan García. Hacemos así un segmento Pinedo Chincha. Muchas gracias. Pero yo te digo lo siguiente, ¿Barata dice que Alan le pidió? Lo que dice Barata es que Maiman le dijo, oye, así son las cosas con Odebrecht. No es humo. ¿Sabes qué son? Son puntos de partida para investigar. No, señor. Una sola pregunta bastaba. ¿Alan García le pidió o usted le dio? Y se acababa, ¿sí o no? ¿Por qué crees que está libre Enrique Cornejo, Osvaldo Plasencia? Mira, te quiero leer solamente, y te voy a agradecer... Solo para terminar esta parte, ¿no? Mientras buscan los papeles. Espérate. ¿Sabes cuál? Nava no tenía ningún poder para hacer nada sin el aval del presidente. Falso. Nava podía Alan García intervenir es el dueño moral de las cabezas de los que trabajan en el es el que Palacio. toma las decisiones. No, señor. Era el presidente. A ver, ¿el señor Delgado es dueño de la ética de usted? No es lo mismo. Pero por eso. Esto no es el Estado. Es lo mismo. Es una empresa privada. Nadie es dueño. O sea, tú estás tratando de confundir las cosas. No confundas tú al público. Porque el señor nadie es dueño de la ética de las personas. Era secretario de Palacio. Y eso lo hacía impoluto. Eso hacía que no pudiera tomar decisiones. O sea, que Nava no tenía el poder para tomar las decisiones que Barata necesitaba para que el negocio continuara. Eso nada más. Jaime, nadie es dueño del comportamiento ético de terceros. En esta emisora, el propietario de esta emisora recibió $200,000 en efectivo. Lo bancarizó. ¿Ya? No, señor, no mienta, discúlpame. No miento, no. Lo guardó 5 días en un maletín. Y de ahí. Se cobró y de ahí fue corriendo al fiscal a contarlo. 5 días, ¿ok? Mira, yo solamente te quiero decir. Colaboró con la justicia. Lo único que queríamos nosotros preguntar, y no nos dejaron, porque para ese momento sí se había extinguido la pena de Alan García. ¿Sabes cuáles eran nuestras preguntas que no se permitieron hacer en Curitiba? Por más que te sonrías. ¿Alan García le pidió personalmente o a través de un intermediario alguna suma de dinero por la IRSA Sur? ¿Alan García le pidió personalmente o a través de un intermediario alguna suma de dinero por el tren eléctrico en el Metro de Lima? Bastaban esas 2 preguntas. Nunca las hizo el fiscal. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Jaime. Vamos a las 9:57 a la pausa y viene Hernán Vidaurre. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Fabiola de la Cuba presenta su nuevo espectáculo, Tutaiquilla, Noche de Luna, este viernes 17 de mayo en el Gran Teatro Nacional. 300 artistas en escena. No te pierdas la más grande producción de música y danza peruana de todos los tiempos. Entradas en Teleticket. La economía del Perú crece año tras año, pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos. ¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país. Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles. En el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP con el compromiso de Movistar. Para la mejor enfermera, maestra,
No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. Bueno, ahora toca el turno a Hernán Vidaurre, porque ahora nos tiene ¿a quién? Al señor Wexler, ¿no? Vamos con... no, ahí está. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, alumnos.